Hola, buenas tardes, te saludo en el nombre de Jesús de Nazaret. Qué alegría inmensa me da a mí esta tarde de poder hablarte, de poder llegar a tu corazón a través de una palabra que el Señor manda, que el Señor da, que te dé en esta tarde a través de las redes de comunicación. Qué alegría en verdad que el amor de Dios, la paz de Cristo Jesús, que la unción del Espíritu Santo te dé discernimiento a la palabra para que cada día la estés completamente llevándola en vuestros corazones. Quiero transportarte al libro de Nehemías capítulo 4 versículo 14, dice la palabra del Señor. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y a los restos del pueblo: acordaos del Señor grande y temible, y peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Qué tremendo, qué tremenda palabra el Señor me da en esta tarde para compartirla contigo. Y la palabra la he titulado Recordar a Dios en las batallas de la vida. Recordar a Dios en las batallas de la vida. Cuando nosotros nos enfrentamos cada día a las batallas, a las perseguideras que nosotros podemos encontrar todos los días, hay solamente una cosa que nosotros podemos hacer, y es seguir el camino de Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores. Estas batallas que el Señor le habla al pueblo de Israel a través del profeta Nehemías, o sea, hay una cosa muy interesante, y es que en el sentido espiritual, nosotros como cristianos, como creyentes en Cristo Jesús, tenemos que pelear la batalla, la buena batalla por la fe, como Cristo lo dice. ¿Por quién tenemos que pelear la buena batalla por la fe? Por nuestros hijos, por nuestra casa. Tenemos que estar nosotros completamente metidos en esta batalla. La buena batalla de la fe que el Señor nos habla en el libro de primera Timoteo 6:2, esa es la que tenemos que pelear. O sea, ¿cuál es la que tenemos que pelear? ¿Cuál era esa batalla? O sea, es la única lucha a la cual nosotros fuimos llamados a participar. ¿Por qué tenemos que participar? Porque todos los días nosotros estamos siendo atacados por el enemigo, o sea, por Satanás. Satanás todos los días, él no duerme, él mantiene dándole en todo momento para poder debilitarte, y es el caso, destruirte y sacarte de la fe en Cristo Jesús de Nazaret. Pero esa fe la aumentamos nosotros cuando echamos mano a la vida eterna, y ahí cuando echamos esa mano a la vida eterna es cuando nosotros mismos somos lo que a través de Cristo Jesús vamos a ponerle la mano, vamos a ponerle el pie. Pero ese pie, ¿cómo se lo colocamos? A través de una oración perseverante, una oración constante en el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor nos dice a nosotros: no temas, no tengas temor, más bien yo te animo, dice el Señor, yo te animo, porque ¿por qué tenemos que temerle a Dios? O sea, ¿por qué? No, en ningún momento. O sea, ¿por qué? Porque cuando el Señor nos anima, de parte del Señor vienen muchas bendiciones, vienen prosperidades. El Señor le decía esto a Isaac cuando Isaac salió de la tierra donde vivía su padre Abraham, ¿no? Donde vivía Isaac. Entonces viene Isaac y sale de la tierra, de la tierra Gerar, y se va para la tierra de Egipto, de Abimelech, el rey Abimelech, pero de los filisteos. Pero el Señor le dice: ven acá, Abimelech, Isaac, no vayas para allá, hombre, quédate, que yo te mando a la tierra donde yo te quiero ordenar que vivas. O sea, siempre tenemos que buscar algo, y lo que tenemos que buscar nosotros es tener presente de que esperemos siempre en consultarle al Señor qué es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros tenemos que consultarle al Señor siempre lo que vamos a hacer y lo que vamos a construir. Entonces, cuando el Señor le dice a Isaac, lo está animando, le dice: no temas. ¿Por qué Isaac se iba? Porque había un tiempo de hambre en esa tierra, un tiempo de necesidad, y es cuando nosotros tenemos que recordar a Dios. Entonces el Señor se le apareció, como esa aquí, anote, y le dijo: yo soy Jehová, Dios de Abraham, de tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. El Señor está contigo en esta mañana. Génesis
15, 26, 24, encuentras esta palabra. El Señor siempre nos da la provisión en medio de la escasez. ¿Por qué cuando tú no tienes nada, el Señor es cuando más te va a dar? Oye, no tengas miedo, porque el Señor es completamente lleno de bondad. Entonces, en el momento de la escasez, Él nos da. Aquella mujer viuda que nos habla en el libro Primera de Reyes, aquella mujer viuda de Sarapa. O sea, Elías le dijo, no tengas temor. ¿Ves? Y como has dicho, o sea, le dijo que iba a cocinar por el hijo, pero entonces no, un momentico. Cocina primero para mí. O sea, primero tiene que estar el Señor delante de nosotros. Primero tiene que estar el Señor. Por esta misma razón, nosotros vino la provisión en esta casa de esta mujer viuda, en la ciudad de Sarepta. Entonces, nosotros primero miramos al Señor, nos preocupamos, no nos preocupemos por cosas insignificantes en nuestras vidas en ningún momento. O sea, entonces, ¿qué pasa? Por eso nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios. Confiar en Jehová es el bien para todo. Confiar en Dios es el bien que nos da a nosotros para seguir completamente habitando en la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida que el Señor nos da? Cristo Jesús. Cristo Jesús. O sea, ¿a dónde más nosotros tenemos que acordarnos de Dios, meditar a Dios en las horas de la noche? O sea, ahí tenemos nosotros que recordarlo. O sea, cuando nos acostamos, ahí estamos recordando al Señor. Cuando dice el libro de Salmo, dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, o sea, en la cama te acuerdas del Señor. Ahí te estás acordando, porque estás durmiendo, Señor. Yo hoy duermo acobijado en tu manto. Yo hoy duermo protegido por tus ángeles. El Espíritu Santo me guía a mi sueño. Es lo que nosotros debemos cuidarnos. O sea, ¿para qué tenemos que confiar en el Señor? Porque el Señor, a través de la confianza que nosotros que tengamos delante del Señor, el Señor nos cuida del temor, el Señor nos cuida de la tensión y el Señor nos cuida de todas las enfermedades que se provían. Entonces hay algo muy interesante que verdaderamente nosotros también tenemos que recordar a Dios en el día tenemos que recordar cuando éramos jóvenes, cuando nosotros verdaderamente éramos jóvenes, el día de nuestra juventud. Dice la palabra de Eclesiastés 12, esto sucede aproximadamente en el año 1977 antes de Cristo, cuando dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes, dice la palabra, antes que vengan los días malos. ¿Cuáles serían los días malos? ¿Cuándo tenemos que acordarnos en Dios? Cuando verdaderamente nosotros estamos unidos con nuestro Padre. Los días malos son los días que en algún tiempo o en un presente o en un futuro estamos en las calamidades, y cuando vengan esas calamidades es que Cristo Jesús va a ir completamente con nosotros, delante de nosotros. Entonces son pocos los que se acuerdan del Señor, porque el Señor es nuestro creador. Entonces, aquellos que muy pocos se acuerdan de la creación de Dios. O sea, ¿qué te quiero decir? Que los días de la juventud de todo ser humano son brillantes, son hermosos, son lúcidos, jugamos, parrandeamos y esto es tan tremendo. Entonces, ven, te digo que la juventud de los seres humanos es como las lluvias caen de los cielos, y resulta y pasa que cuando llega a la tierra la lluvia, al momento está el rayo del sol secando. Entonces, cuando llegamos a la vejez, es cuando nosotros nos damos de cuenta que nos acordamos de lo que el Señor hizo con nosotros en ese entonces. Entonces, ¿qué sucede? Así como la nube tapa la tierra y se evapora, así en nuestra vida tenemos que acordarnos de Dios en todo momento. Es tan así que el mismo Señor nos habla que Él es nuestro creador en el libro de Génesis capítulo 1, 26, que Él dice, hagamos al hombre nuestra semejanza. Entonces, si el Señor habla esto, que nos hizo a nosotros, tenemos nosotros que tener completamente algo muy sencillo.
Siempre estar en la presencia de Dios Padre Todopoderoso. Recordar en todo tiempo, tenemos que recordar a Dios en todo tiempo en la tribulación. O sea, Jonás estaba atribuido. Jonás oía de la presencia del Señor. Pero entonces Jonás empezó a orar y se arrepintió y fue liberado. Entonces, esto mismo que Jonás vivió, también nosotros algún día lo vivimos. Pero tenemos que acordarnos que hay un Dios. Que hay un Dios que nos libera, porque Jonás dice, Jonás 2:7 dice la palabra: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. O sea, es el momento que tú tienes que esperar. Cuando te acuerdes, cuando estás desfallecido, angustiado, acuérdate que existe un creador del cielo y la tierra que se llama Dios de los ejércitos, Padre de Jesucristo, que nos ha dado un consolador llamado el Espíritu Santo de Dios. Y mi oración llegó hasta ti, dice la palabra, hasta el santo templo. Cuando tú hablas fervormente, verdaderamente es que el Señor nos escucha. Aquí verdaderamente te quiero decir que no te quedes en el sufrimiento, ni mucho menos en la ruina. Al que el sufrimiento y las ruinas que estaba acabando Satanás para distraerte, para sacarte la presencia del Señor, no lleguen a tu vida, sino que sigas completamente adelante. Recordar a Dios cuando nos encontremos lejos. Yo hoy me encuentro lejos de mi tierra, de mi familia, en verdad que sí. Y entonces yo recuerdo a Dios. Dios es mi sustento, es el que me ayuda, es el que me liberta, es el que me da la fuerza para yo estar lejos de la casa. Entonces es algo que verdaderamente quería compartir contigo en esta mañana. Zacarías 10:9. Bien que los que esparcieron entre los pueblos, aún el lejano país, se acordarán de mí y vivirán en sus hijos volverán. O sea, esto sucede, el Señor da esta promesa a través del Espíritu Santo al profeta Zacarías, ¿no? Esto sucede en el año 487 antes de Cristo. ¿Qué sucede? Que el pueblo de Israel fue esparcido. Se refiere al pueblo de Israel que fue esparcido por todo el mundo. Esto aconteció cuando en el imperio babilónico, y después 500 años más tarde sucede también que Roma viene y también esparce a este pueblo. Entonces, ¿qué sucede? El Señor declara el ojo vigilante. Se declara que el Señor tiene los ojos sobre sus hijos, sobre los judíos, sobre Israel. Entonces este pueblo va a ser recogido nuevamente y llevado a la presencia. Hoy te digo que el ojo de Dios está en ti y el Señor te va a prosperar. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios recaiga en tu corazón. Se despide de ti el pastor evangelista Levis Manuel Hoyos Ramos.